Entonces vamos a hablar ahora sí sobre los book. Ok, ya está bien. Entonces les comentaba que nuestra fuente de CD va a tener terminal positiva y terminal negativa. Un ejemplo que podemos manejar, por ejemplo, 10 volts de esta fuente. Al momento de estar el circuito abierto en el primer instante, pues este circuito no estaría alimentado. En el caso de que se cierre el interruptor, como vemos aquí, haríamos que este diodo quedara polarizado inversamente, porque esta es una terminal negativa y aquí tenemos terminal positiva. Pero aquí estaríamos alimentando a nuestra bobina con esta polaridad y estaríamos cargando igual en esta caída de potencial a nuestro capacitor. Entonces empezaría a haber un incremento de carga en este capacitor y un flujo de corriente a través de este inductor. Vamos a suponer que lo dejáramos un tiempo infinito. Lo que pasaría con este inductor es que se volvería un cortocircuito y este se volvería equivalente a un circuito abierto. Pero vamos a suponer que nosotros abrimos el interruptor. La carga que almacenamos en este inductor, este tiene terminal positiva y el capacitor tiene terminal o carga negativa. Cuando nosotros abrimos el interruptor, va a haber una corriente inversa que va a ocasionar que cambie nuestros signos en la bobina. Este negativo y este positivo. De tal forma que la corriente que genera nuestro inductor por el interruptor abierto, aquí no vamos a tener un flujo de corriente, aquí va a ser una corriente igual a cero hacia la fuente, pero el flujo que va a seguir ahora es este camino. Aquí ya vemos una terminal negativa, el cual va a permitir el flujo de corriente ahora en este sentido. Bueno, considerando el sentido convencional de menos, perdón, el real de menos a más sería en este sentido de en el flujo convencional pues tenemos de más hacia menos, ¿no? Entonces tendríamos este flujo y esta carga positiva con el capacitor mantendría la carga en el voltaje en nuestra carga. Entonces aquí tendríamos igual una caída de potencial a través de la resistencia de carga. Este elemento que vemos aquí, le vamos a llamar RL o R de carga. Y a través de estos dos elementos mantendríamos una carga, pero con el tiempo, si lo dejáramos a un tiempo infinito, pues lo que veríamos es que comenzamos con un voltaje inicial, un voltaje que pudo haber sido estos 10 volts como máximo. No podemos tener más porque nuestra fuente es de 10 volts. O un voltaje menor. Podría ser igual o menor que los 10 volts, pero la descarga ahora vendría por esta RL. Entonces tendríamos una rampa decreciente. Que a través de esta bobina compensaríamos de tal forma que esto sería una línea, prácticamente una línea recta de caída, tendiendo hacia 0 volts. Y nuevamente, cuando nosotros volvemos a cerrar el interruptor, volvemos a mandar otra vez un flujo de corriente para cargar el capacitor. Y lo que veríamos sería una pendiente positiva. Entonces, en el caso de cerrar el interruptor tenemos una rampa positiva y en el caso de abrir el interruptor tenemos una rampa negativa. Entonces la conjunción de los dos elementos sería de esta forma. Esto es lo que esperaríamos observar. En el caso de T-on, aquí le ponemos on por la parte de cerrado, el tiempo de cerrado sería una rampa positiva. En el caso de apagado, en el T-off, ponemos, no se ve muy bonita esta letra, tendríamos una rampa negativa y así sucesivamente. Esto es lo que esperaríamos obtener en este circuito. Les comentaba que el máximo voltaje que podemos obtener en este punto
podría ser 10 volts. No podemos superar este voltaje para este circuito que es el buc. Podemos tener un voltaje de 10 volts o menor a 10 volts. Entonces, ¿de qué va a depender el voltaje máximo que tengamos en nuestra carga? Es decir, este punto. Podríamos tener, por ejemplo, 5 volts. ¿De qué dependería que no alcanzáramos los 10 volts, sino 5 volts? A ver si alguien puede mencionar algo que quiera participar. Perdón, no se escuchó muy bien. ¿Sí puede repetir nuevamente? A ver si no preguntamos aquí en el chat. Vamos a ver. Olvera González Francisco Rubén, ¿se encuentra? Sí, profe. Ajá. ¿De qué dependería, por ejemplo, si mi voltaje, ahorita les comentaba que el voltaje máximo que podemos obtener es de 10, pero si no quisiera 10, quisiera 5, ¿qué tendría que modificar en este circuito sin modificar el valor de R, de C ni de la inductancia? ¿Qué tendría que modificar para no alcanzar los 10 volts, sino 5 volts? Podríamos agregar una fuente de voltaje. Una fuente, a ver otra vez. Que podremos agregar una fuente de voltaje en serie con el diodo. Pero sin cambiar este circuito, si este es constante, vamos a suponer aquí, les vuelvo a repetir la pregunta. Este es constante, este es 10 volts, no lo voy a cambiar. Este diodo tampoco lo voy a estar cambiando por cada estado de encendido y de apagado. Este tampoco lo voy a poder cambiar rápidamente. Este tampoco. Si les comentaba, si siempre estuviera cerrado mi interruptor, la tendencia es que mi voltaje de salida alcanzaría un voltaje máximo de 10 volts, es decir, se va a cargar, va a llegar hasta un máximo y se va a conservar constante. En este caso, como la idea del circuito de este buc es estar switchando, en el momento en el que llega al máximo de 10, yo abro el circuito y lo que voy a tener ahora es una descarga. Por lo que les acabo de explicar de estos elementos del diodo, va a fluir esta corriente y va a cargar va a almacenar la carga en el capacitor, pero como no hay otro elemento que mantenga esa carga, pues va a empezar a descargarse porque el circuito ya está abierto, no está conectado a la fuente. Entonces volvemos a tener esa caída. De tal manera que este voltaje, si lo dejo todo el tiempo hasta que se acabe, pues voy a llegar a 0 volts. Si no quisiera que alcanzara los 10 volts, ¿qué podría hacer sin modificar básicamente sin modificar el voltaje de entrada? O sea, los 10 volts ya son constantes. Este también va a ser constante. Esta bobina va a ser constante la inductancia. La capacitancia también es constante. Y la resistencia de carga. ¿Qué quedaría por modificar para no alcanzar esos 10 volts? Ok, por acá. El tiempo de abertura. Así es el tiempo. También aquí José Sebastián había contestado también lo mismo, efectivamente es el tiempo. Empieza a cargar mi circuito. Yo podría truncar esa carga y dejarlo solamente a 5 volts, es decir, abrir el circuito y ahora tener un voltaje máximo de 5. Si no quisiera que se descargara totalmente mi circuito, también podría volver a cerrar nuevamente al valor que yo quisiera, al voltaje mínimo que yo quisiera. Por ejemplo, si quisiera que fueran 4 volts como mínimo, entonces volvería nuevamente a cerrar mi circuito para tener nuevamente esa carga y llevarlo a 5 volts. Entonces podría tener una rampa en el intervalo de 5 volts y de 4 volts. 4 volts, ok. Este podría ser el máximo y el mínimo, y eso va a depender del switch, de cuánto tiempo lo dejo encendido y cuánto lo dejo
en abierto. Entonces, de esta forma, lo que observaría como una señal modificando el tiempo de abertura y de cierre sería una rampa que va a estar oscilando en este intervalo. Si yo quisiera, bueno, tomando este ejemplo, aquí dejé más tiempo el encendido, de tal forma que llegaba de 0 a 10, y dejé más tiempo el apagado, de tal forma que llegaba de 10 volts a 0. En este caso, para el de 5 volts y de 4 volts, tuve que cerrarlo antes y abrirlo antes para tener un intervalo más pequeño. Entonces aquí lo que voy a observar, o que se alcanza a ver, es que el tiempo de encendido y de apagado es menor que el anterior. Aquí lo dejaba más tiempo y ahora lo estoy dejando menos tiempo. ¿Sí es correcto esto? ¿Sí queda claro? Sí, sí queda claro, profe. Ok, entonces yo lo que estoy haciendo es aumentar la frecuencia. O sea, originalmente tenía una frecuencia 1, ahora estoy haciendo una frecuencia mayor, una frecuencia 2, para reducir este intervalo. Si yo quisiera reducir todavía más el intervalo, por ejemplo, que fuera de 4 a 4.5, pues ¿qué tengo que hacer? Aumentar la frecuencia, tener una frecuencia 3 mayor para reducir las oscilaciones, es decir, que tenga un voltaje de 4 y de 4.5 para que se cargue y se descargue más rápidamente. Ajá. Si yo quisiera todavía reducir más ese intervalo, por ejemplo, que fuera de 4 a 4.1, tendría que aumentar más la frecuencia para que no tuviera esa variación tan grande. De tal manera que cuando yo lo logro switchar muy rápidamente, lo que voy a ver, pues en una escala, por ejemplo, de 0 volts y 10 volts, ajá, voy a ver o podría ver prácticamente una línea recta. En este caso, si yo hago un zoom en una zona, obviamente pues lo que me va a mostrar en esta zona, con un zoom muy grande, ajá, pues vamos a seguir viendo esa variación. Ajá, pero obviamente pues tendría que hacer zoom en esta zona y vería estos rampas ascendentes y descendentes en una sección que yo consideraba un valor constante. Entonces, para el caso del simulador, voy a ponerles otro circuito. Les mostraba esta respuesta que les decía que es análoga entre la bobina y el capacitor. Les voy a poner otra gráfica que ya aquí está, ¿no? Voy a poner esta previa. Aquí tenemos este circuito que es la fuente de alimentación, la bobina, el capacitor, la resistencia de carga y el diodo. Ajá. El interruptor que estoy ocupando, déjenme hacer más grande la imagen. A ver aquí. Ok. Aquí tengo ya los elementos. Ahí está. Por un lado, tengo mi fuente de 10 volts constante. Tengo el interruptor a través de esta fuente dependiente. Tengo el diodo, tengo la bobina y el capacitor y la resistencia. Entonces mencionábamos, si se cierra ese interruptor, va a empezar a haber un flujo de corriente a través de la bobina y va a empezar a cargar el capacitor. Cuando se abre, el regreso de corriente del inductor ya no va a poder circular hacia la fuente, pero sí a través del diodo, y va a mantener la carga en el capacitor, de tal manera que lo que vamos a ver, en lugar de ser una pendiente, es una línea recta de carga para mantener nuestro voltaje constante, nuestra resistencia de 10 kilo ohms. Cuando se abre el interruptor, bueno, tenemos la rampa descendiente. Cuando cerramos, tenemos una rampa ascendente.
¿Cómo lo estoy controlando? Ahorita puse esta fuente, la cual esta es una fuente Vecin. Esta Vecin va a generar una señal senoidal que está ahorita a 8 kHz. Un voltaje de amplitud le puse de 5 y un desplazamiento de 1. En realidad aquí lo que vemos es que aquí me indica este dispositivo que para cerrarse el interruptor requiere una corriente de 1 mA y para abrirse el I-OFF requiere una corriente de 0 mA. Estos valores los puedo yo cambiar. Le puse 1 mA porque puse una resistencia de 1 kΩ y una señal senoidal. Entonces, si supero en un ciclo este miliamper, pues se va a cerrar este interruptor. Entonces, solamente cambiando la frecuencia, yo puedo obtener un cambio en la rapidez de encendido y apagado de este interruptor. Entonces, vamos a simular este circuito. Ahorita está cargando la simulación. Ok. Y lo que pueden observar, como empieza el capacitor en 0 volts, empieza a cargarse y básicamente va a llegar a un máximo. Vamos a hacer un zoom en una pequeña área. Aquí. Y aquí podemos ver parte de la carga y la descarga del capacitor y del inductor. Por un lado aquí vemos esta rampa positiva y la rampa negativa. El valor el cual tiende pues aproximadamente está entre los 9, quizá un poquito más, vamos a ver con los cursores. Déjenme otra vez hacer el zoom. Alguna sección. Aquí está. Y ahora sí vamos a poner nuestros cursores. Aquí están. Por ejemplo, aquí tenemos un voltaje mínimo de 9.16 y el máximo que alcanza aproximadamente es de 9.25. Entonces va a estar oscilando entre 9.16 y 9.25, que aproximadamente pues son nuestros 9 volts para el cual se calculó este circuito. Algo que también les quería mencionar, que se me pasó decirles en esta otra simulación que teníamos, déjenme ver aquí. Aquí en esta. Por ejemplo, yo cuando corro la simulación teníamos esta respuesta de un inductor y de un capacitor funcionando de forma independiente. Les decía que aquí, al ser solamente el capacitor, por eso se forma esta curvatura de carga, pero al tener el inductor y el capacitor va a pasar de ser esta forma, curva a casi una pendiente positiva por el inductor. ¿Sí? Si yo hubiera cambiado las condiciones iniciales de mi capacitor, es decir, ahorita para este ejercicio se consideraba que iniciaban en 0 volts. Por eso es que al inicio vemos 0 volts y llega el capacitor hasta que tenemos el pulso en color morado que cambia de 0 a 10. Empieza a cargarse. Por eso aquí no vemos nada. Pero pudimos haberle asignado un valor inicial a nuestro capacitor. El capacitor que tenemos aquí, cuando vemos o entramos a las propiedades de nuestro capacitor, aquí vemos un campo que se llama IC, que tiene que ver con la condición inicial. A ver, hay una pregunta de Olvera en el chat. Ok. Ok. Sí, todavía. Ok. Están en la sala de espera. A ver, déjenme. Listo. Sí, perdón, es que como... Si hay alguien que esté esperando en la sala de espera y que les avise, me dicen por qué. Luego, ok, aquí vemos... De nada, entonces vamos a ver que dentro de los perfiles
El capacitor también podemos indicarle, hay varios campos, uno de ellos, por ejemplo, es tolerancia, valor, que es de 0.1 nanofaradio, pero también tenemos una condición que se llama IC, que es condición inicial. Aquí está, IC. Es una condición inicial para el capacitor. Nuestro capacitor inicialmente estaba en 0 volts, pero yo puedo indicarle, por ejemplo, que inicie en 5 volts. Vamos a poner 5 nada más, o 5V. Le voy a poner aplicar. Y ahora sí vamos a cerrar esta ventana para correr nuevamente estos circuitos. Déjenme abrir toda la pantalla para que puedan ver completo. Ok, ahí están. Entonces ya acabo de modificar la condición inicial de este capacitor. Voy a correr nuevamente este circuito. Ahí está. Ok, le puse -5, creo que fue la configuración. Aquí inició en color verde y después ya viene la carga y la descarga. Vamos a cambiarle porque creo que está invertido, está rotado este capacitor. Le había puesto menos, por ejemplo, le voy a poner -5 en condición inicial. Le voy a poner aplicar y vamos a correr nuevamente la simulación. Entonces ahora sí tendría que iniciar del lado positivo y tendríamos esta carga y se empieza a descargar. Ajá. Si yo quiero ver la misma respuesta, por ejemplo, desde este punto en donde tenemos 10 y cae a 0, entonces tengo que cambiarle nuevamente aquí y puedo ponerle -10 volts. Vamos a aplicar. Vamos a cerrar. Y vamos a correr nuevamente la simulación. Ok, miren, aquí tenemos de 10 y hasta de 10 volts cae y tenemos ya la misma respuesta que observamos aquí. Ajá. Entonces, esta consideración la tienen que hacer porque posiblemente ustedes hagan sus cálculos para que el circuito cargue a 10 volts en la rampa positiva. Por ejemplo, en este caso, ponen los dos circuitos y hacen su cálculo. Ya tienen el cálculo del tiempo para que cargue a, por ejemplo, a 4.5, aquí mencionaba. Pero la cuestión es que posiblemente cuando ustedes hagan su cálculo y bueno, digan, pues el tiempo que tengo que dejar aquí, por ejemplo, es de 10 kilohertz. Ajá. Y bueno, ya tienen todos sus cálculos correctos. Hacen la simulación. El problema es que no están considerando que van a iniciar en un voltaje 0. Entonces lo que van a observar es que va a empezar a incrementarse hasta que llega a un punto de estabilización, que es básicamente este es el que ustedes consideran para sus cálculos y no esta condición inicial. Entonces cuando hagan la simulación, aquí les mostraba inclusive yo en este ejemplo de este circuito, que hice el cálculo de estos dos elementos, que hay una rampa. Ahorita vemos la rampa. Ok, es esta rampa que es el tiempo de estabilización del circuito y básicamente cuando ustedes no dejan correr el tiempo suficiente a la simulación, por ejemplo, voy a cerrar esta ventana desde 0 hasta 1 milisegundo y mencionan que no les da lo que esperaban, inclusive cuando la ventana de tiempo es mucho menor. Por ejemplo, vamos a ponerle un tiempo de 0.2 milisegundos, pues observan esto y dicen, pues es que no me da el resultado lo que esperaba. Entonces lo que tienen que verificar es
este tiempo de estabilización que le va a llevar al circuito hasta que tenemos ya completamente estable nuestro circuito. Por ejemplo, voy a poner de 2 milisegundos a 3 milisegundos. 3 milisegundos. Ajá. Y ahí más o menos todavía no se ve que llegue a estabilizar porque todavía va incrementando. Entonces, por eso les decía que hay que buscar, por ejemplo, donde ya observemos que se mantiene aproximadamente constante y podemos aproximarlo o hacer referencia a que ya llegamos a ese valor estable. ¿Sí está claro hasta allí? ¿No hay dudas? Todo bien, profe. Ok. Entonces, porque este tipo de circuitos, sí, aquí les explicaba de este book. Aquí lo que observamos es la carga y la descarga, de tal forma que el book no vamos a poder alcanzar voltajes mayores al de la fuente de alimentación. Es decir, si yo lo alimento con 20, a la salida voy a poder tener 20 o menos de 20. Ajá. Dependiendo de la frecuencia a la cual esté switchando este interruptor para manejar o alcanzar un voltaje máximo y mínimo. La funcionalidad del BOST. Bueno, antes de pasar a déjenme mostrarles otro circuito. Aquí reemplacé lo que es este interruptor por un transistor MOS. Solamente que aquí se recomienda que estos transistores MOS lleven un diodo de protección para el caso de regreso de señal, que no lo dañe, pero la trayectoria en realidad, cuando queda polarizado inversamente, la trayectoria es esta de acá, que es la que alimenta el capacitor. Aquí tenemos el transistor MOS, en lugar del interruptor tenemos una fuente B pulse y bueno, los parámetros del tiempo para poder switchar esta fuente. Entonces, cuando corro este mismo circuito, en donde tenemos la bobina y el capacitor de nuestro book, vamos a correr, ok. Ahí está. Cerró. A ver, vamos a correrlo nuevamente. Aquí también ya podemos observar, nada más que este es otro voltaje que establecí. Vamos a ver el área. He hecho una frecuencia mucho mayor. Tenemos esas variaciones, pero ya son a una frecuencia más alta. Y bueno, es otro voltaje. Lo estaba haciendo para 6 volts. Por eso incrementa la frecuencia. Y un intervalo mucho menor, por eso se ve que es una frecuencia más alta. Aquí podría determinar la frecuencia con los picos máximos y la diferencia, por ejemplo, vamos a ver aquí a qué frecuencia aproximadamente está. Por ejemplo, aquí tenemos que llega a 6.4 el máximo y el mínimo también, pero son milésimas de volts, de hecho. Son 6.4554 aproximadamente y 4.556. Ajá, estos son intervalos mucho más pequeños, por eso la frecuencia les comentaba es más rápida, más alta. Y aquí, por ejemplo, podríamos determinar la posición de milisegundos. O sea, aquí vemos 5.941 milisegundos y el otro punto 6.182 milisegundos. Entonces tendría que sacar la diferencia de esos dos puntos y sacar la inversa para definir primero el periodo y después la frecuencia que tengo de operación. ¿Sí está claro hasta aquí?
Ok. Entonces, básicamente este circuito pues tiende a 6 volts, a 6.4 volts. Es la tendencia de esta señal, en donde ya aquí reemplacé el interruptor por un transistor, la fuente B pulse, y sigo teniendo de este lado lo que es el circuito C, el capacitivo, el inductor, la fuente de alimentación, la resistencia de carga y la fuente de alimentación. El interruptor pues es todo este elemento desde aquí hasta acá. Entonces para el caso ahora sí lo que sería el BOST, cambian las configuraciones. Un tip para que se aprendan rápidamente cómo cambiamos del BOOC al BOST. Es como si rotara este componente, lo paso para acá. El interruptor que está aquí lo paso hacia abajo. Y el diodo que tengo aquí lo voy a pasar hacia acá, pero viendo hacia los elementos. Entonces es como si rotara y vamos a ver el funcionamiento de este circuito. Por ejemplo, cuando el circuito, voy a rayar sobre la misma imagen. Déjenme ampliarlo para que se alcance a ver completa la pantalla. Ok, entonces por este lado, lo que observamos aquí, déjenme poner aquí la pluma, es que cuando este interruptor se encuentra abierto, lo que va a pasar aquí, este es positivo y este es negativo. Aquí se va a empezar a ver un flujo de corriente. Va a seguir esta trayectoria y va a empezar a cargar el capacitor. Entonces voy a empezar a tener una rampa ascendente. ¿Sí? Cuando, bueno, este va a quedar con más y con menos por la polaridad de la fuente. Pero cuando se cierra ahora, perdón, tuve que haber empezado con la otra condición. Cuando está cerrado el interruptor, aquí lo tengo, empiezo a cargar la bobina. Estos elementos de acá inicialmente no tienen voltaje y hay un cortocircuito entre estos dos terminales, y lo que voy a obtener aquí primero es una carga de la bobina, en donde tengo una terminal positiva y una terminal negativa debido a la fuente de alimentación, y que este circuito está cerrado. Cuando ahora sí se abre el circuito, voy a quitar parte de aquí. Voy a ver aquí. Más, menos, más, menos. Cuando se abre cuando se cerró el interruptor, cargué esta bobina con esta polaridad. Cuando se abre el interruptor, cambia la polaridad de mi bobina por el regreso de corriente, y ahora va a quedar como menos y más. Con esta fuente de alimentación se va a sumar menos, más, como dos baterías, y ahora ese voltaje mayor va a venir en esta dirección. Aquí el diodo va a permitir que pase esta corriente y va a cargar a este capacitor, más menos, con el voltaje de entrada, Vin, más el voltaje de la bobina. Entonces el voltaje que voy a tener al final es voltaje de entrada, más el voltaje de la bobina que haya almacenado. Entonces va a ser, aquí ya podemos observar que mi voltaje de salida va a ser mayor que el voltaje solamente de entrada. Entonces la funcionalidad del BOST es incrementar el voltaje de entrada. Nuevamente, cuando se vuelve a cerrar el interruptor, aquí no tenemos regreso porque queda esta terminal positiva con esta terminal negativa del diodo y queda en polarización inversa, pero sí tengo la carga de la bobina nuevamente. Cuando se carga y se abre el circuito, otra vez se vuelve a sumar, y ahora sí el flujo en esta dirección vuelve a cargar este capacitor. Entonces, con este tipo de circuito, con el BOST, lo que voy a esperar a la salida es un incremento de voltaje con respecto al voltaje de entrada.
Entonces les voy a mostrar ahora un circuito que hice en Spice, pero ahora del BOST, igual con otros valores para poder aumentar la salida. Déjenme ponerles aquí voy a ampliar la pantalla para que se vea completa. Aquí tengo la bobina, el diodo, el capacitor, la resistencia de carga, el interruptor y la fuente de alimentación de 10 volts. Entonces mencionaba, cuando se cierra, se carga. Cuando se abre, se suma el voltaje de la fuente, la bobina, pasa a través del diodo y carga el capacitor. Entonces vamos a ver ahora sí la respuesta de este dispositivo. Está cargando todavía. Esta es la gráfica del anterior. Ok, ahí está. Entonces lo que podemos observar igual, inicia desde un voltaje de 0 volts y al final vamos a tener un voltaje aproximadamente de 16 volts. Ajá. A la salida pues no está completamente iniciando al inicio, perdón, no está completamente en cero, sino va a tomar el voltaje inicial de la fuente de 10 volts en el instante T0. Pero ya una vez que empieza a abrir y cerrarse el interruptor, vamos a obtener un voltaje que se va a sumar al de la fuente, de tal forma que vamos a tener un voltaje mayor que el de la fuente de alimentación. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o duda de este circuito? Así es, para aumentar, por ejemplo, yo tengo aquí un voltaje aproximado de 16 volts. Si yo quisiera aumentar más este voltaje de salida, si yo aumento la frecuencia, no voy a dar oportunidad a que se cargue más esta bobina. Entonces, si yo empiezo a disminuir la frecuencia, voy a tener una mayor carga, de tal manera que pueda sumar estos dos voltajes. Si lo dejo muy poco tiempo, el interruptor cerrado, voy a tener una menor acumulación de carga en la bobina y entonces, por lo tanto, voy a tener un menor voltaje acumulado a la salida. Ajá, aquí pregunta, ok. Pregunta, a ver, vamos por partes. ¿Quedó claro, Joan Pacheco, su duda de la frecuencia? Sí, profesor, quedó claro. Gracias. Ok, vamos con José Sebastián. Dice, ¿qué sucede con la corriente en estos circuitos? Aquí lo que vamos a ver, la corriente en la carga, pues no afecta mucho porque si se vuelve constante, pues simplemente lo que vería la carga es este voltaje constante y es una ley de Ohm para este circuito 16. Entre lo que tengamos como resistencia vamos a tener esa corriente. De hecho, vamos a poner aquí, voy a quitar este elemento y voy a poner aquí qué pasa con la corriente en la carga. En realidad casi va a ser constante. Vamos a tener un comportamiento similar, el cual pues se va a aproximar a los 1.6 miliamperes y va a permanecer constante. Pero, por ejemplo, si yo quisiera analizar qué pasa la corriente en la bobina, lo que tendría que ver pues, es ese switcheo, que inicialmente pues no tiene carga, por eso tenemos un inicio de cero. Va a haber un incremento de corriente precisamente porque va a acumularse en el capacitor, pero ya una vez que se estabilizó la corriente en el capacitor, simplemente vamos a tener esa corriente switchada que va a estar aumentando y disminuyendo para mantener el voltaje constante en el capacitor. Ajá. Y podríamos considerar, por ejemplo, la carga en el capacitor y es algo similar. Aquí vemos que ya una vez que se estabilizó la carga, aquí vemos una corriente que va a aumentar debido al acumulamiento de carga, pero ya una vez que se
estabilizó la carga en el capacitor, también solamente debido a ese switcheo tenemos una carga y descarga muy pequeña que la va a generar la carga del capacitor y la descarga a través de la resistencia de 10 kilo ohms. ¿Quedó claro también ahí, Sebastián? ¿O tiene todavía alguna otra duda de esta parte? Todo bien, profesor. Muchísimas gracias. Ok. Dice aquí José Miguel, ¿en qué librerías están los interruptores? Esta librería, miren, aquí está, se llama W, vamos a ver aquí, porque yo la encontré. Esta es una forma de hacerlo. Déjenme buscarla aquí en la librería. La librería aquí está en la carpeta que se llama Analog, ahí está como W y ahí vienen los parámetros. Déjenme ver vean los parámetros que tiene. Bueno, de los parámetros que pueden observar está la resistencia de on y la resistencia de off. Esos son los que tiene definido. Igual pueden ustedes modificar. Por ejemplo, si quisieran una menor resistencia, pueden ponerle 0.01 o, bueno, aquí en el caso de circuito abierto es 1 por 10 a la 6. Pero también se puede modificar esos parámetros. O lo pueden dejar así. Yo lo dejé por default. Aquí también viene la corriente que requiere para apagarse, que es de 0 miliamperes, y la corriente que necesita para activarse el interruptor. Aquí por default viene 1 miliamper. Entonces, al pasar esos umbrales es cuando se abre y se cierra el interruptor. ¿Hasta acá hay alguna pregunta sobre esta fuente? O pues es más, no es fuente, es más bien interruptor o relevador. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o duda. El funcionamiento del boost sí quedó claro. Es la bobina, el diodo, el capacitor, la resistencia de carga y la fuente. Y el interruptor, que ese es el que hace que cargue y descargue la bobina para aumentar el voltaje a la salida en el capacitor. Se puede utilizar cualquier diodo. No se puede ocupar cualquier diodo. Si ustedes, no sé si hayan hecho la prueba con el 1N4004 o en la hoja de especificaciones menciona cuál es la frecuencia de operación de ese dispositivo. De hecho, pueden hacer el ejercicio para probar la funcionalidad del diodo, solamente colocando el diodo, una resistencia de carga y colocar aquí una fuente de VAC para ver la respuesta del diodo. Ajá. Porque ocurre que ese diodo, el diodo 1N4004, está hecho para trabajar a frecuencias bajas, frecuencias de 60 Hz. Su funcionalidad es la de rectificador para esa frecuencia. Entonces, yo utilicé un diodo por acá, ¿cómo se llama? Creo que está aquí. O creo que es breakout pero la otra forma de utilizar el diodo correcto, aquí hay diode, es revisar los tiempos de conmutación de estos dispositivos. Unos son de alta frecuencia, pero hay que revisar
sobre todo la hoja de referencias de estos dispositivos para identificar al menos uno de alta frecuencia. Hay varios que son de alta frecuencia. De hecho, los de baja frecuencia son los 1N4004 a 4007. Ajá. Pero aquí pueden encontrar inclusive, por ejemplo, buscando la referencia de algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a ver, aquí había otros que no sea Zener. Por ejemplo, el 1N4099, no, perdón. Este de aquí, el 180NQ045. Hay que revisar nada más la hoja de especificaciones. O, por ejemplo, a mí se me ocurre igual tomar de referencia a alguno de internet. Por ejemplo, diodo de alta velocidad. De alta velocidad, pues con que funcione a kilohertz, megahertz. Miren, están los diodos Schottky. Son los diodos de alta velocidad. A ver si hay alguna matrícula por acá. Por ejemplo, el 1N4148, alta velocidad. Este podría ser alguna matrícula para tomar como referencia. ¿Sí? Entonces pueden checar en internet como diodo de alta velocidad, o la otra opción que también les voy a mencionar ahorita, que también vamos a ver, ahorita vamos para allá. Pues ya queda nada más de tarea, o lo vemos la siguiente clase, el BookBoss y el COOL, para ver cómo funciona. Lo que quiero mencionar ahorita, o quiero indicarles, es que el circuito que controla el on-off de nuestros book parte de un PWM y de una etapa de control, el cual, por ejemplo, a partir de un voltaje de referencia de la salida, va a aumentar o va a disminuir el tiempo de encendido y de apagado de nuestro interruptor. Bueno, aquí vemos algunas etapas de control que funcionan a través de un reloj, de un oscilador y de un comparador que toma de referencia la salida, el cual pues a través de este encendido y de este apagado, y de aumentar o disminuir la frecuencia, vamos a compensar nuestra salida. Generalmente ahorita para el ejercicio que les acabo de mostrar, que era este de aquí, es una carga constante de 10 kiloohms. Cuando es así, pues no hay problema porque todos los elementos son fijos. Ya es la frecuencia fija, la bobina no cambia, el diodo no cambia, el capacitor tampoco, y pues la resistencia tampoco, ¿no? Todo es constante. El problema es cuando tenemos cargas que son variables. Es decir, si yo alimento a un motor, pues cambia su demanda de corriente. Si este motor tiene un microcontrolador que lo va a accionar, el microcontrolador puede mantener más o menos constante su demanda de corriente, pero no así el motor. Cuando entra en acción, pues demanda una corriente mayor. Lo que va a ocasionar es que este voltaje empiece a caer. Es por eso que se debe de tomar la referencia desde la salida para retroalimentar el circuito de control de entrada y aumentar la frecuencia o disminuir para compensar esa demanda excesiva de carga. Entonces, déjenme mostrarles aquí, vamos con este circuito. Por eso se requiere esta retroalimentación. Aquí vemos otro ejemplo. Vamos a ver que los BOOC generalmente tienen divisores de voltaje, tienen comparadores para revisar esta referencia. Si es menor a lo que demandan, va a mandar un 1. Si es mayor, va a mandar un 0. Y eso a través de una señal triangular va a poder modificar el PWM, que va a accionar más rápidamente o más lentamente este interruptor para compensar la salida. Entonces, hay muchos circuitos. Aquí puse uno de ejemplo. Acá hay otro de ejemplo. Y quiero que vean este de acá. Déjenme ampliar más la imagen para que se vea más clara. Más claro el ejemplo.
Este es un convertidor de SDC que consiste de un bueno, el circuito es LM2596, que es un chip que ya tiene internamente el interruptor, que sería estos 3 transistores para manejar una corriente muy grande entre sus terminales. Y toda la etapa de retroalimentación viene aquí. Aquí viene una conexión que se llama feedback, que va a tomar la salida y va a modificar el PWM de este transistor en función de lo que tenga como referencia. Entonces, aquí les mencionaba, también lo que vamos a ver es que nuestros circuitos van a tener estas resistencias fijas o pueden ser variables para poder ajustar un voltaje de referencia y poder ajustar mi voltaje de salida. Internamente, pues él tiene el módulo PWM que alimenta estos transistores. Aquí quiero poner algunos ejemplos. Este es el LM2596 y aquí vemos, vamos a ver esta página de web Bench que ya tiene Texas Instruments para que agilicemos un poco más el proceso de diseño de los book. Voy a compartir la pantalla completa. Ya lo tenía yo abierto. Ok. Aquí está. Déjenme poner desde cero la página. Entonces, aquí vimos lo de diodo de alta velocidad. Aquí en Google voy a poner web bench como de banco. Web bench TI, que es Texas Instruments. Esta herramienta permite simular los circuitos en línea de algunos book. Por ejemplo, aquí voy a indicarle diseñar ahora fuente de alimentación. Entonces, en esta parte, aquí voy a ver los datos que me pide. Por ejemplo, tiene de entrada DC, salida DC. Por ejemplo, voltaje mínimo de entrada de 14, voltaje máximo de 22. Voltaje de salida de 3.3 y a una corriente máxima de 2 amperes. Cabe mencionar que ahorita en el circuito que teníamos aquí, parte de la corriente que puede soportar o que me va a demandar hacia la carga este circuito, que puede circular, por ejemplo, si yo quisiera que circularan 2 amperes hacia mi carga, pues parte de la corriente que tiene que soportar esos 2 amperes va a pasar a través del diodo y va a pasar a través de la bobina. Entonces, entre mayor corriente se requiera en la carga, vamos a ver un mayor calibre de la bobina. Y entre menor, pues es más delgado esta bobina. Otro elemento que va a tener que soportar esos 2 amperes, pues tiene que ser el interruptor, o en este caso el transistor que tiene como interruptor. Entonces son elementos, al igual que la fuente que tengamos aquí. Este es de 10 volts. Si yo pongo una fuente de 10 volts a 1 amper, pues difícilmente va a poder cargar 2 amperes esta bobina. Entonces también tiene que tener al menos igual o mayor, una mayor capacidad de corriente en la batería o en el elemento que voy a tomar como fuente de DC. Entonces vamos a regresar al circuito. Entonces en este caso es 14, 3.3. No modifiqué nada, lo dejé así por default, pero yo puedo modificar. Por ejemplo, si quiero que un voltaje diferente, aquí lo modifico. Pero vamos a ver. Aquí me vienen algunas consideraciones, que si es balanceada, si es de bajo costo, si es de alta eficiencia, si es de un footprint pequeño en el PCB, lo vamos a llamar pie de grabado, a los espacios que van a ocupar nuestros componentes. Entonces aquí me define algunos costos. Por ejemplo, si quisiera de algún costo económico, aquí yo puedo definir estos parámetros, que es lo que busco en mi diseño. Pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así. Aquí vienen otros
parámetros. Vamos a dejar todo por default. Vamos a ponerle ver diseño. Ni siquiera defino la frecuencia de operación. Y me da algunos datos de algunas fuentes. BOST. Aquí viene lo de la eficiencia. Puedo moverla en forma de barra. Aquí viene el del costo. Viene el área. Viene la frecuencia. Ajá. Y algunos otros. Por ejemplo, el ripple, que es la variación de mi fuente en qué intervalo va a estar variando. Voy a seleccionar esta primera fuente. Aquí puedo ver la bobina. Aquí puedo ver el capacitor. Ajá. Aquí puedo ver la resistencia, dos resistencias para tomar el feedback de mi circuito. La fuente de alimentación. Entonces vamos a seleccionar esta. O aquí tengo otra, pero bueno, vamos a ver esta primero. Puedo seleccionar entre una, dos o las que yo quiera. Aquí vienen los diseños propuestos. Viene la eficiencia de 91%, el costo de 1.38 de dólar, el área del footprint. Este es es BOM, es Bill of Materials, que cuenta cuántos componentes hay. En este caso hay 11, acá hay 13 componentes. La tecnología es BOOC. La frecuencia es de 536 kHz. Y el costo por unidad, bueno, ya que hablan de costo por unidad, pero a 1 kilo, o sea, a 1000 piezas, se reduce hasta 0.38 de dólar. Y vamos a ver, por ejemplo, simular. Tenía simular, exportar, y ahorita vemos la otra opción. Aquí vemos ahorita que carga, ahí está, el esquemático. Le puedo indicar, por ejemplo, carga, si hay una carga transitoria, si hay una entrada transitoria, es decir, si la señal está cambiando, si la carga está cambiando su corriente, y en estado estable. Entonces vamos a decirle ahorita que comience. Si se fijan, este es un simulador en línea y ya me da algunos elementos de referencia, ¿no? Inclusive ahorita vamos a ver el inductor. Aquí puedo inclusive encontrar algunos elementos. Aquí lo que no vemos, por ejemplo, es el diodo. El diodo de alta velocidad ya lo incluye el circuito integrado. El switch, que es el transistor, ya también lo incluye el circuito integrado. La retroalimentación o el generador de PWM ya también lo incluye el circuito integrado. Solamente lo que requiere es el feedback, el voltaje de referencia de la salida para poder ajustar o compensar el PWM para tener un voltaje constante. Aquí podemos ver el voltaje de salida, cómo empieza a incrementar. Se tarda un poco. Ajá. Aquí viene el voltaje de entrada, cómo puede estar variando en ese intervalo. Y va a mantener un voltaje de salida constante. Aquí se tarda un poco, va al 23%. Hasta acá, no sé si hay alguna duda o pregunta de esta herramienta. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profe. ¿Todo bien? Esta herramienta la vamos a seguir utilizando porque ayuda mucho al diseño de los book. Ya vieron todas las opciones que trae para cuando tenemos una carga variable o una entrada de fuente variable. Lo podemos simular. Vamos a hacer después más ejercicios sobre esta. Y otra herramienta que también vamos a trabajar es el LT Spice. Bueno, mientras acaba la simulación en línea, hay una herramienta que se llama LT Spice. LT Spice es igual un software de simulación a base de Spice que está diseñado por la empresa Analog Device y nos permite, igual se puede descargar, aquí viene para Windows y para Mac. Es una versión como de ORCAD, pero específicamente para los componentes de Analog Device. Y en Analog Device también vienen los BOOC, vienen los Boost y vienen otros circuitos analógicos como amplificadores operacionales. Ajá. Entonces también vamos a utilizar esta herramienta. Les recomiendo que la instalen para la siguiente clase. Aquí vemos un ejemplo de cómo, igual a través de un BOOC,
se llega a una carga completa y se puede simular igual cuando tenemos variación en la entrada o cuando tenemos variación en la carga.